Señoras y señores, soy Jesse Duplantis. Y yo, Katy Duplantis. Y tenemos otra charla en Sala ¿Para de hablar Juntas. otra vez? Sí, me gustan las charlas en Y Sala hay de tanta Juntas. gente viendo desde todo el mundo con grandes testimonios. ¿Empezamos? Sí, Katy, Comencemos. adelante. Es una charla en Sala de Katy. Juntas. Katy. ¿Recuerdas esa La muñeca? recuerdo, tenía una. Tuve una. Yo no tuve nada. Bueno, No tenía nada. ahora tienes una. ¿Sabes qué recibía de Navidad? Una naranja, una manzana, un bastón de caramelo. No Lo es sé, triste. lo siento ¿No es eso mucho. demasiado triste? Dios mío. Estamos tratando de recuperar el tiempo perdido. Pero ahora tengo más que naranjas. Me siento bien. Tenemos un naranjo. Así es, gloria a Dios. Tenemos 2 naranjos. Correcto. Adelante, lea Bien, algo, Katy. Sara dice, viendo desde Alemania. Es de Sara. Gracias. Desde Germania. ¿Germania? Así lo llaman. Ella dice que es Alemania. Alemania. Gracias a ambos por esta maravillosa enseñanza. Dios los bendiga. Naomi dice, buenas tardes, saludos desde las Bahamas. Las Bahamas. Tobago dice, los veo desde Botsuana. Tobago. No, ese es el nombre de una persona, Jessie. Está bien, no sabía eso. Pensé que Lo dije. dijiste Tobago. Adelante. Bien. Y Aika dice, bendiciones desde Berlín, Alemania. Germania. Otra persona de Germania. Bienvenida. Y también este mensaje es de Dorothy. No, Joyce dice, bendiciones desde Suiza. Creo que lo que has dicho funciona. Gloria a Dios. Estoy esperando una vida libre de deudas. Aleluya, también Amén. lo recibirás. Amén. Aleluya. Las personas que esperan, reciben. Exacto, Así es, se cumple. es verdad. Sí, no puedes estar embarazada toda la Sí, vida. así En es. algún momento Tienes que debes dar dar a luz a ese bebé. Y Suiza es un buen lugar para dar a luz. Es un país hermoso. Sí. Amén. Creemos y esperamos Amén. contigo para una vida libre de deudas. Volveré a Suiza el próximo año. Lo sé. Vamos a la zona de Zurich. Estuvimos allí en mayo o en junio. No recuerdo por Creo que a qué principios predicamos de tanto que junio. no tuve tiempo. Fuimos, Dios mío, desde Suiza a Copenhague, Dinamarca. Estábamos viajando a Italia. Iríamos Creo que hasta... Dinamarca fue antes que Suiza. ¿Fue así? Sí. Y fuimos a las Bahamas. No, las Sí. Bahamas. eso Perdón, es el me Caribe. refería a que fuimos Fue a después. Bermudas. A Bermudas. Bermudas, así es. Luego fuimos a Italia, fue en mayo, y luego fuimos a Dinamarca y luego a Suiza en Así junio. es un lugar hermoso. Sí, fue me encantó. maravilloso. Y luego en julio Sudáfrica. Amamos a las Sudáfrica. naciones, nos gusta ir a las naciones. Dorothy dice, buenos días desde Bungoma, Kenia. Kenia. ¿No es genial? Ahí es donde está la gran migración. ¿Sabes Lo qué es sé, eso? sí. Un día de estos Los tengo que ir a news Kenia. Están escritos en tu lista de Está deseos. en mi lista de deseos. Y este otro es de Mortar Mart, es su usuario. Dice, saludos desde Zimbabue. Me encantó cuando lo leí. Este hombre llamado Jesse Duplantis tiene la verdad que me libera. Gloria a Dios. Diga lo que diga, lo hago. Nunca aprendo a dudar porque veo que la palabra no vuelve vacía. Amo a este hombre ungido. ¿No es una ¿No es bendición? dulce? ¿Sabes lo que dijo? Es una bendición. Todo lo que digo lo haré. ¿Recibirás esa revelación? Esto es para él. Oye, mujer, tienes que recibirlo cuando puedas, ¿entiendes? Bueno, si se muestra en la palabra, yo también lo Bien. haría. Eso es a lo que se refiere. Sí, entiendo. Sé a lo que te refieres. Es exactamente a lo que me refiero. Haz la señal de la cruz, gloria a Dios. Tammy dice, qué enseñanza tan poderosa. Son comentarios de programas anteriores. Gracias por recordarnos que fuimos creados a imagen de Dios y se nos ha dado permiso y autoridad para someter, poniéndonos toda la armadura de Dios y declarando la palabra en voz alta. Aleluya. Gracias a ambos por permitir que Dios los use para alcanzar a su remanente. ¿No es una bendición Me del encanta Señor? eso. Me encantó Camerún también. dice, gracias hermano Jesse, los amo mucho a ti y a la pastora Katy. Gracias por traernos la palabra y por tu entusiasmo. Nos traes risas y un entendimiento profundo de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Estoy tan bendecido por tus palabras de ánimo. Es una gran bendición. Eso me bendice. Gracias por enviar estos maravillosos testimonios. Aquí tengo uno más antes de Bien, seguir. adelante. Hadassah Sí. dice, amo tu humor, Jesse. Eres mi profeta del gozo. Gloria a Siempre Dios. me voy con gozo, salud y fuerza renovada física y espiritualmente. Bueno, Son maravillosos. ¿Hace Gracias por cuántos enviarlos. años John Hagee me etiquetó con el nombre el apóstol del gozo? Significa el que es enviado para traer gozo. El gozo del Señor es tu fortaleza. Gracias por sintonizarnos y a todos nuestros socios financieros. Gracias por ayudarnos a hacer todos estos programas. Tu fiel apoyo financiero es vital para alcanzar a la gente y cambiar vidas un alma a la vez. Y sentí que el Señor me guiaba para decir eso al principio porque sin ellos no podríamos hacerlo. La gente no se da cuenta, pero ¿ves esta mesa? Fue comprada por Todo lo nuestros que ves. socios. Las cámaras que estamos viendo fueron compradas por ellos. Todo lo que vemos aquí. ¿Sabes qué? No desperdiciamos tu dinero, no somos perezosos con tu semilla y no la usamos para nosotros.
¿Por qué? Porque nos lo diste para la obra del Señor, así que gracias, socios, por ser buenos y amables. Si no eres socio y te gustaría hacerlo, ve a jdm.org, ese es nuestro sitio web. Presiona el botón de donar y dona si quieres. Puedes usar PayPal si quieres o por mensaje de texto. Puede ser la aplicación JDM, es una bendición del Señor. Así es. Puedes seleccionar donar o enviar la donación a la forma antigua. Soy un poco anticuado, no he perdido la forma de hacerlo. No soy muy hábil en esto, pero Estás mejorando. estoy mejorando. Gracias, socios, por ser tan amables. Quiero hablar sobre algo hoy que creo que les bendecirá. ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento? El Señor me lo dio anoche cuando estábamos volando hacia casa. Yo prediqué en una reunión y ella vino conmigo. Y el Señor dijo, cuando hagas este programa, quiero que hables esto. Si tienes una Biblia, o un iPad, o un teléfono, lo que uses para leer la Biblia, acompáñame al libro de Proverbios, capítulo 4. ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento? Leeré primero y luego te lo diré, ¿de acuerdo? Empieza en el versículo 5. Me gusta la versión Reina Valera. Si quieres leerlo en otra versión diferente, puedes hacerlo. Proverbios 4, versículo 5. Adquiere sabiduría, adquiere entendimiento. No te olvides ni te apartes de los dichos de mi boca. No la abandones y ella te guardará. Entonces, este versículo llama a la sabiduría en femenino. Nota eso. No la abandones, versículo 6, y ella te guardará. Ámala y te preservará. El versículo 7 es muy poderoso. Sabiduría ante todo. Adquiere. Siempre que dice adquiere, significa hazlo. Sí. El hermano Hagee decía eso. Adquiere sabiduría y antes que toda posesión, adquiere entendimiento. Puedes obtener sabiduría, pero también debes tener inteligencia. Apréciala. Nota esto. Él llama a la sabiduría en femenino. Y ella te levantará. Y cuando la hayas abrazado, te honrará. Diadema de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te va a otorgar. Mi Dios. Me encanta el versículo 10. Escucha, hijo mío, y recibe mis dichos, y se te multiplicarán años de vida. ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento? En primer lugar, la sabiduría es algo de Dios. La sabiduría viene del Espíritu. Por eso, Él dice, si obtienes sabiduría, también inteligencia, porque hablas las palabras de Dios. ¿Y a qué se refiere con el conocimiento? Anota esto si estás tomando notas. El conocimiento es actividad intelectual. Es alcance e investigación. Es inducción y razonamiento. Verás, hay mucha gente muy inteligente porque tienen conocimiento pero no tienen sabiduría. Algunos de los mayores científicos, Dios mío, los aprecio mucho. Salen y observan y todos quieren ir al espacio para ver de dónde venimos. La Biblia lo dice, no tienes que ir al espacio para descubrirlo. A lo que me refiero es que si no pueden ver a Dios o no pueden entender cosas espirituales es porque no tienen sabiduría. Tienen un gran conocimiento porque eso viene a través de la actividad intelectual. Estudiando lo que vemos, oímos o hacemos. Usar la inducción y el razonamiento, intentando entender, alcance de investigación para ver cómo podemos resolverlo, cómo comenzó este universo, y todas esas cosas. Y no hay nada de malo en saber eso, pero debes tener sabiduría. Si quieres pensar como Dios, tienes que lidiar con el don de la sabiduría. Porque la sabiduría siempre viene del Espíritu. Cuando viene del Espíritu es algo de Dios y trae entendimiento de qué hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo y cómo hacerlo. O como decía Ray Charles, cuando cantaba, que las cosas que las cosas sucedan. sucedan. Gloria a Dios, eso es una gran bendición. Encuentro a muchos ministros, grandes ministros del Evangelio, homiléticos, hermenéuticos, filosóficos, teológicos, grandes nombres, y creo en todo eso. Tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría. Hay personas que ni siquiera han estudiado eso. Tal vez nunca fueron a una escuela teológica, tal vez no se graduaron en la secundaria. Sin embargo, cuando hablas con ellos, fluye gran sabiduría. ¿Por qué? Porque viene desde su espíritu, a través de una mente renovada, hacia un cuerpo crucificado. Ahora, ¿por qué crees que la persona que escribió Proverbios llamó sabiduría a una mujer? Exáltala. No lo sé. Bueno, te diré por qué, yo lo sé, porque si lo notas, las mujeres controlan el mundo. Realmente lo hacen. Ellas controlan la casa, controlan todo porque se les ha dado gran sabiduría. ¿Comprendes? Por eso a veces el esposo vendrá y dirá, cariño, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga?
¿Entiendes lo que estoy diciendo? Así que es un honor que Dios pensara y usara esa frase particular como exaltarla. ¿Por qué? Mira lo que tiene que hacer. Bueno, incluso poder tener un bebé. Todo lo que hace el hombre es sembrar la semilla. Eso es todo. Lo que hace la mujer es producir la cosecha, crear de la semilla un niño, que es maravilloso, es una bendición. Y escucha, la mujer tiene que enseñarle a ese niño, porque la primera voz que ese niño escucha es la de su madre. Entonces, ¿por qué destruirlo? Piensa en eso por un momento, eso no tiene sentido para mí. No trato de meterme en tu vida personal, pero no es sano para la mujer. La forma de explicar para que la gente acepte cosas es cambiar los nombres. Me gustaba que hace años llamaban a Las Vegas la tierra de los juegos. Ya no dicen eso, dicen entretenimiento. Ya no dicen aborto, eso es muy fuerte. Dicen salud de la mujer. Antes de que te des cuenta, desensibilizan las cosas. Y no deberían hacerlo. Pero, damas, les ayudaré. Dios te llamó sabiduría. Fluye en esa sabiduría y obtén este entendimiento y enséñale a los hombres cómo entender eso. ¿Entiendes lo que digo? Y si eres un esposo o un novio o un hombre, entonces escúchala, exáltala. La Biblia dice que tendrás muchos años de vida. ¿No es eso una bendición de Dios? Piensa en eso. Es de lo que te estoy hablando. Lo repetiré. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría y conocimiento? Primero, la sabiduría proviene del Espíritu, es algo de Dios. El conocimiento proviene de la educación, la inteligencia, la actividad intelectual, el alcance y la investigación, la inducción y el razonamiento. Ahora, si tienes ambos, vas muy bien. ¿Quieres leer eso en una versión diferente? Claro, Si solo quieres. déjame llegar ahí. Estaba mirando otras cosas ¿Qué rápidamente. estabas haciendo? ¿No estabas No, escuchando lo que estaba dije? escuchando, solo que no estaba lista para leer. La sabiduría es muy importante y recuerdo, creo que lo has dicho mucho, tal vez lo dijiste cuando no estaba escuchando, pero la Oren por mi esposa, sabiduría por es favor. la capacidad de usar el conocimiento. La sabiduría es la capacidad de Eso usar el es muy conocimiento, así importante. es. Obtenemos conocimiento de la palabra de Dios, pero la sabiduría nos habilita, es una fuerza que podemos usar para aplicar Bueno, lo que ¿cómo sabemos. me haces hacer cosas? Sabiduría. Así funciona, lo hace, y es algo maravilloso. Bueno, Proverbios fue escrito por Salomón y estas son cosas que él dijo que aprendió de su padre, quien escribió todos los salmos, la mayoría Cierto. de los salmos de hecho. Y fue una bendición, pero me encanta. Lo estaba leyendo en diferentes versiones mientras Muy hablabas. bien. Y quiero leer la versión The Passion. Es la primera vez que lo leo en esta versión. Generalmente leo la Reina Valera o Sí, en la amplificada. léelo en En esa esta versión. versión dice, y comienza en el versículo 5. Versículo Entonces 5. haz de la sabiduría tu búsqueda. Busca la revelación y significado de la vida. No dejes que lo que digo entre por un oído y salga por el otro. Habla de que su papá le Así dijo es. eso. Aférrate a la sabiduría y ella se aferrará a ti, protegiéndote a lo largo de tus días. Rescatará a todos aquellos que la escuchen apasionadamente. La sabiduría es la mercancía más valiosa, así que cómprala. Necesitas el conocimiento de la revelación, así que invierte en ella. La sabiduría te exaltará cuando exaltes su verdad. Te llevará a la honra y al favor cuando vivas tu vida con sus perspectivas. Serás adornado con belleza y gracia, y la gloria de la sabiduría se envolverá en Dios ti, mío, eso es bueno. haciéndote victorioso en la carrera. Versículo 10 dice, Hijo mío, si te tomas el tiempo para detenerte y escucharme y abrazar lo que te digo, vivirás una vida larga y feliz, llena de entendimiento en todos los sentidos. Es una gran Es bendición increíble. del Señor. Yo sé que Dios me lo dijo para hablar de eso. Muchas personas dicen, soy inteligente. Puedes ser inteligente, pero no tener sabiduría. Puedes estar educado. Yo creo en la educación. Creo en la intelectualidad, la inducción y el razonamiento. También en la investigación. Estudiemos esto. Pero, ¿sabes? El conocimiento por sí solo no te ayudará. Necesitas que la sabiduría y el conocimiento trabajen juntos. Es lo que la versión de The Passion está diciendo. Quiero que vayas conmigo al libro de Santiago rápidamente. Me encanta Hebreos y Santiago del Nuevo Testamento. Esto te será de gran ayuda. Y me encanta esta maravillosa declaración aquí. Creo que está en Santiago capítulo 1. Sí, dice así, y quiero
empezar con el versículo 1 de Santiago, capítulo 1. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus de la dispersión, saludos. Alguien me preguntó, ¿por qué debería leer esto? ¿Habla de las tribus de Israel? No, habla de nosotros. También somos la simiente de Abraham. También somos familia. Fuimos adoptados. ¿Comprendes? Porque toda la palabra de Dios es relevante. Realmente no hay tal cosa como Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Como si uno no fuera bueno, no. El Antiguo Testamento es valioso. Igual que el Nuevo Testamento, pero dice que es un mejor pacto, no porque el Antiguo fuera malo. Es solo Porque algo mejor. cumplió el antiguo. Sí, mira lo que dice el versículo 2. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Cómo puedes hacer eso? Versículo 3, ¿sabiendo qué? Que la prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que nada les falte. Versículo 5, y es a donde quiero llegar. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios. Me detendré un momento aquí. Un hombre se me acercó cuando construíamos esto. Lo llaman un campus. Me dijo, Jesse, el Señor me dijo algo. Yo dije, está bien. Él dijo, quiero saber qué piensas al respecto. Yo dije, ¿por qué me lo preguntas a mí? ¿Crees que el Señor te dijo algo? Sí, entonces ve y hazlo. Sé que él quería mi opinión y aprecié eso. Si careces de sabiduría, ve y pídesela a Dios. ¿Por qué? ¿A Dios? Porque la sabiduría comienza con Dios. La sabiduría viene de Dios. La sabiduría es algo espiritual. Dios es espíritu y tú lo adoras en espíritu y en verdad. El problema con Satanás fue que pasó de la sabiduría al conocimiento y cayó. Obtuvo actividad intelectual. Me exaltaré sobre el Dios Altísimo Sí. y, Bueno, él tenía conocimiento y no tenía sabiduría. no, en algún momento tuvo Tenía un sabiduría. poco de Era conocimiento. el querubín ungido que cubría, era poderoso. Pero lo que sucedió fue que decidió dejar su sabiduría o el don que Dios le dio y dijo, puedo hacer esto. Y fue restringido, rechazado. Hoy lo está, esperando confinado. Fue expulsado. Escúcheme, quiero que me miren mientras digo esto. Hago esto como ejemplo de que Dios vive en el corazón del hombre. No hay un dúplex aquí. No tienes a Dios por un lado y a Satanás por el otro. Si Dios quisiera vivir con el diablo, nunca lo habría expulsado del cielo. ¿Por qué creerías que quiere vivir con el diablo dentro de ti? ¿Comprendes? Eso es hablar desde el conocimiento en lugar de la sabiduría. Pero la sabiduría es lo principal, sabiduría y entendimiento. Él dijo, si careces de sabiduría o careces de concepto espiritual, pídesela a Dios. Así que iré a Dios y luego hablaré con algunas personas. Diré, la sabiduría mejora mi conocimiento. Y entonces podrás decir a alguien, mira lo que el Señor me dijo. Y comenzarán a aportar conocimiento y se unirán la sabiduría y el conocimiento. Y adivina qué pasa. Bendecido en la ciudad, en el campo, al entrar y al salir. Es como el diezmo. Por ejemplo, diré este ejemplo en un minuto y sé que lo entenderán. Hubiera querido decirlo. Mi hija Jody y yo estábamos hablando y Jody dijo algo que realmente me ministró. Dijo, algunos dicen, bueno, no diezmo porque el diezmo está bajo la ley. El diezmo vino antes de la ley, pero no estuvo aquí para discutir con nadie. Si vas al capítulo 7 de Hebreos, encontrarás del diezmo y que Jesús es el sumo sacerdote bajo el orden de Melquisedec. Pero quiero hacerte una pregunta hoy. Te voy a sorprender cuando lo escuches. Moisés fue el legislador. Qué gran hombre de Dios, ¿cierto? El más humilde de toda la tierra. Escucha. Algunas personas hablan de la ley como si fuera una maldición. La razón por la que lo era es porque nadie podía cumplirla. Así que Dios nos dio gracia para ayudarnos, para entenderla. No es que te maldiga, te mostró que necesitabas la sabiduría de Dios, no el conocimiento del judaísmo, del cristianismo, o el conocimiento del budismo, o lo que sea, Buda, como se llame, o el Islam. Llámalo como quieras. ¿Comprendes? Lo que necesitas es sabiduría de Dios. Escucha, no tengo que diezmar, ni siquiera tienes que salvarte. No creo en el infierno, eso no cambia nada. Como me dijo una vez un ateo, no creo en Dios. Le dije, está bien, Él cree en ti. No pudo manejarlo. Le dije, ¿crees más en Dios que yo? ¿Qué te hace decir eso? Hablas más de Dios que yo. Y yo sí creo en Él. Así que evidentemente hay algo que está sucediendo y no sabes. Ni lo percibes porque tienes conocimiento, pero no sabiduría. No te estoy llamando tonto. No te estoy llamando estúpido. No. Lo que estoy diciendo es que la sabiduría es una fuerza espiritual. Obtienes sabiduría y entendimiento.
Consíguelo para que puedas fluir a través del conocimiento. Ahora, cuando entiendas lo que quiero decir aquí, y perdí eso por un segundo, quiero seguir esta línea de pensamiento. Cuando Dios comenzó a darnos sabiduría, mejoró mi conocimiento, mejoró mi actividad intelectual, mi alcance y mi investigación, mi inducción y razonamiento. Lo mejoró. Así sabría qué hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo y cómo hacerlo. Así que voy a Dios todo el tiempo y le pregunto, ¿qué piensas sobre esto? Muchas veces Él viene a mí, te sorprenderá cuando diga esto. Bueno, Jesse, ¿qué piensas de esto? ¿Alguna vez te ha dicho Dios eso? ¿Alguna vez Dios ha hablado contigo en una conversación de ese Claro, tipo? sí. ¿Qué te dijo? Bueno, Él me da sabiduría y me guía a su palabra en algo específico. Así es. Sí. Siempre te llevará a su Es decir, palabra. pensando, a veces he avanzado y he hecho cosas pensando que lo pensé yo. Más tarde, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que Dios ordenó mis pasos, dándome cosas para decir. A veces, de mi espíritu hablaré y declararé cosas que ni siquiera me di cuenta de que Dios lo hacía por Así mí. es. Pero me hace pensar en como Pedro, cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Jesús dijo, ¿quién dicen los sí, hombres que soy perdón, yo? Jesús le dijo a Pedro, le preguntó porque estaba allí en Cesarea de Filipo mirando y todos los discípulos estaban ahí y dijo, algunos dicen que eres Elías o los profetas, pero ¿quién dices tú que soy yo? Pedro respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, carne y sangre no te lo revelaron, sino mi Padre en el cielo lo reveló. Pedro estaba hablando bajo la inspiración del Padre, cuando Así habló es. y declaró esas cosas y no se dio cuenta. De la misma manera, creo que el Espíritu de Dios en nosotros, la sabiduría de Dios en nosotros, se manifiesta y decimos cosas que no planeamos decir, pero debemos darnos cuenta de que Dios lo hace, se mueve a través de ¿Cierto? nosotros. Y he mirado hacia atrás y he visto que no sabía qué hacer. A veces solo dije, voy a hacer esto. Y pensé que era mi mente, mi propia sabiduría, mi sabiduría natural, pero ahora sé que Dios me estaba dando esas direcciones y esas palabras. Así es como Él me guía. Ayúdame a recordar lo que quería decir sobre la sabiduría. Y dejé ese pensamiento. ¿Recuerdas lo que estaba diciendo antes de pedirte que hablaras o no me estabas oyendo? Estaba escuchando con solo una parte del oído. Pero creo que lo captarás. Estaba pensando en otra sección. Tal vez pueda decirlo mientras Sí. recuerdas. Pero hay una parte en Primera de Corintios capítulo 2 donde Pablo dice, porque tenía mucha sabiduría natural, un gran conocimiento e Inteligente, con intelecto. experiencia. Como sueles decir, fue la mente intelectual más grande atraída al cristianismo. En mi Era un opinión. fariseo de fariseos. Conocía la ley de principio a fin, como se dice, pero dejó eso a un lado. Dice que lo consideró todo como basura, pérdida, como diríamos hoy Sí. en día. Cierto. Para poder alcanzarlo y ganarlo, todo lo que quería era Jesús. Y luego dijo en este versículo, en el capítulo 2 de Primera de Corintios, dijo, no vine a ustedes con excelencia de palabra o de sabiduría humana, sino que vine a declararles el poder de Dios. La sabiduría divina, es una manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Amén. Sabiduría para saber qué hacer en cualquier situación. El Espíritu Santo viene a nosotros y continúa diciendo en el versículo 4, mi discurso y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en demostración del Espíritu y del poder, para que su fe no esté basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y la sabiduría del hombre tiene grandes cualidades, pero no podemos depender solo de eso. Nos lleva a un punto. Pero debemos tener el Espíritu de Dios porque vivimos en un mundo caído y necesitamos el poder de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios, el entendimiento de Dios, para poder operar de una manera que le glorifique. Bueno, acabo de pensar en esto. En el versículo 5 dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios. Y me encanta eso, que ¿Eso le da a está en todos los Santiago? hombres. Sí, Santiago capítulo 1, versículo 5. ¿Cómo la obtienes? En el versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada. ¿Cómo sabes qué hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo y cómo hacerlo? Bueno, a través de la sabiduría de Dios que proviene del Espíritu de Dios. Luego, Él mejora mi conocimiento y mejora mi intelecto sobre cómo hacerlo funcionar en esta vida. Cierto, sí. ¿Comprendes? Para saber, por ejemplo, tuve la sabiduría de Dios para construir este campus, pero no el conocimiento, porque no soy carpintero. No soy plomero, no soy electricista,
No sé hacer esas cosas, pero Dios me envió personas con esos dones, Sí. los que elegí para hacerlo, y Dios mejoró mi conocimiento sobre ellos a través de la sabiduría que me Sí, había así dado, es. para contratar a la persona adecuada para hacer el trabajo correcto. En el ministerio de Jesse Duplantis somos conocidos por algo llamado excelencia. Nos gusta ser excelentes. Esto se ha construido durante muchos años. Aún así, la gente viene y dice, Dios mío, este lugar parece que lo construyeron hace 2 años. Y comenzamos en 1997 la distribución de producción. Seguimos con las oficinas ejecutivas en 1998 y luego terminamos la iglesia, creo que en junio, más o menos del 2000. ¿Estoy en lo Octubre, en correcto? realidad. Octubre, Nuestro bien. primer servicio fue en octubre del 2000. Nunca había construido nada en mi vida. ¿Cómo podría ser el director de todo esto? Sabiduría. Le pedí a Dios, necesito sabiduría, pedí sabiduría y entendimiento, y puso a las personas adecuadas. Pero, mira, en medio de todo esto comencé a aumentar mi conocimiento de carpintería, electricidad, plomería y muchas otras cosas que aprendí. Pero incluso había cosas que Dios reveló por su Espíritu, y por Sí. eso quiero regresar a 1 Corintios 2, y muestra otra manera en que Dios nos da sabiduría y entendimiento. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado Cierto. para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu escudriña todo, aun lo profundo de Dios. Pues, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Luego Gloria a dice, Dios. y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido gratuitamente. Nota que dijo saber y no solo Sí. creer, porque sé en quién he creído. Entonces, eso es hablar con sabiduría. Sí. Luego el versículo 13 continúa y lo conecta todo. Dice, las cuales también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo ¿sabes que espiritual. Pablo usó sabiduría y conocimiento? ¿Estaba en Grecia o Atenas cuando dijo, noté que tienen una estatua al Dios Al Dios desconocido? desconocido. Eso fue actividad intelectual. Fue rango e Y investigación. también, Fue inducción y también razonamiento. fue sabiduría tocar un punto donde él pudiera relacionarse con ellos. No, eso fue conocimiento, pero ellos dijeron, Entonces, ¿de ¿qué qué fue? estás hablando? No entendemos. Luego la sabiduría de Dios a través de su Espíritu comenzó a ministrar a las El personas. Espíritu Santo lo Sí, dirigió. esas personas no entendían la sabiduría de Dios y tuvo que usar conocimiento. Es lo que trataba de decir. Tuvo que usar el conocimiento para llegar ahí, para que la sabiduría del Espíritu de Dios pudiera fluir de Él para que lo entendieran. ¿Comprendes? Así que muchas veces... Ambos son importantes. Sí, definitivamente, pero muchas veces para hacer algo por Dios tengo que usar conocimiento, porque estoy tratando con personas que no conocen a Dios. Bien, alguien una vez me preguntó, ¿es un pecado orar a los santos? Allí capté la atención de todos, ¿verdad? ¿Es un pecado hacer esto o hacer aquello? Todos tratan de definir el pecado. Les diré qué es el pecado. Errar al blanco. Es todo. Es decir, no lo compliquen. Simplemente es errar al blanco. Ahora, tengo que hablar con sabiduría. ¿Recuerdas cuando esa señora paró hace muchos años en las oficinas de Erlane Highway? No lo olvido. Y me preguntó, dijo, ¿por qué no te gusta María? Y dije, ¿María quién? Conozco a muchas Marías. No sabía de quién estaba hablando. Dije, ¿María quién? Dijo, María, la madre de Jesús. Dije, amo a María. María es la madre de Dios. ¿Hablas de una posición alta? En realidad, una posición más alta que la madre de los seres vivos, que era Eva. Piensa en eso. Y dije, amo a María. ¿Por qué me preguntas eso? Dijo, ¿y por qué no le oras a ella? Gran pregunta. La miré y dije, te diré por qué. No porque no me agrade, sino porque he aprendido a orar como María oraba. Y ella dijo, ¿qué? Ahora la sabiduría de Dios salió de mí. No conocimiento, sabiduría. Dije, oro como María oraba. Y dije, ¿no quieres orar como María? Amo a María, Jesse. Dije, ¿cómo oraba María? Aquí está la sabiduría. Dije, María oraba al Padre en el nombre de Jesús, ¿cómo lo hacía Jesús? Y fue tocada. Dijo, nunca lo había pensado así.
Puedes acercarte con confianza al trono de la gracia. Podría haberle dado un enfoque homilético, hermenéutico, filosófico a través del conocimiento y lo hubiera lastimado. Pero usé la sabiduría de Dios y ella fue una renovación carismática. Algo así, un Un servicio. servicio. Y para resumir, el sacerdote era realmente un hombre amable. Cuando dijo que orarían a María, ella dijo, alto. Ella no dijo que estuvieran equivocados, solo detente. Y dijeron, ¿por qué haces eso? Ella dijo, tenemos que orar como María oró. Y el sacerdote dijo, ¿cómo oraba María? Ella dijo, María oraba al Padre en el nombre de Jesús. Él dijo, bueno, oremos al Padre en el nombre de Jesús como María. Entonces usó la sabiduría y de repente todos oraron y fueron llenos del Espíritu Santo. Si hubieran orado mal, no hubieran sido llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios fluía, eso era sabiduría, siendo usada. Tenemos gente que, Katy es la pastora de la iglesia, esto es asombroso para mí. Nunca le digo a la gente a qué iglesia ir. No controlo a la gente. No creo en ese tipo de cosas. Pero ha habido personas, vivimos en una comunidad católica. Si eres de Nueva Orleans, Luisiana, tuviste que haber sido católico al menos una vez. Es decir, somos el único estado en Estados Unidos que tiene parroquias. Las demás son capillas. ¿Por qué es eso? La arquidiócesis. El catolicismo. Vinieron aquí y evangelizaron los pantanos del sur de Luisiana y otras regiones. Escucha esto. Hubo una señora hace varios años y hay mucha gente que viene a nuestra iglesia, criados como cristianos y confirmados como católicos, igual que Katy, igual que yo, y muchas personas. El nombre de Katy todavía está en el registro de la iglesia católica, y el mío también. Bien, escucha. Me dijeron, hermano Jesse, amo a mi madre y ella nos crió como católicos. Dije, ¿entiendo eso? Bueno, no me enojo, porque el catolicismo es cristianismo. Ellos creen en Jesús. Escuché. Dijo, bueno, tal vez no sepas esto, pero todos los domingos voy a misa en la iglesia de San Carlos Borromeo, que está cerca de la iglesia Covenant. Dije, ¿bien? Dijo, ¿está bien? Dije, sí. Dijo, también vengo aquí a las 10. Y amo el servicio con la pastora Katy predicando y ministrando. Dije, ¿por qué vienes? Porque aprendo mucho, dijo. Sabiduría. Aprendo mucho acerca de Dios. Pude haber dicho, Dios mío, ¿por qué vas a esa? Yo no voy a esa iglesia ni al sacerdote. No voy a juzgar esa iglesia. Se llama Iglesia Roja. Ha estado aquí un poco más de 300 años. Pero vienen, y mucha gente hace eso. Vienen a nuestro servicio y lo aman. Se sienten parte de nosotros, nos sentimos parte de ellos, pero no estoy enojado con ellos porque han sido criados para ir a misa los domingos. Está bien. No tengo problema con eso. Sé que se enojarán cuando diga esto porque si te enojas es porque estás actuando en conocimiento en lugar de sabiduría. La sabiduría es espiritual, sabiduría y entendimiento vienen de Dios, ¿comprendes? Y de repente alguien dijo, ¿sabes? No parece que obtenga algo cuando voy allí. Entonces, bueno, a mí me gusta tomar notas y aprender. Siempre hay nuevas cosas y eso es una bendición. Y yo dije, bueno, él dijo, ¿qué piensas? Yo dije, bueno, haz lo que tengas que hacer. Yo dije, pero nunca te diré que dejes de ir allí. Voy a dejar que el Espíritu Santo te guíe. Y a decir verdad, si supiera que Jesús viene, porque hay gente católica maravillosa que ama a Dios con todo su corazón y son nacidos de nuevo, pero es todo lo que saben. No sé ustedes, pero yo solo quiero saber más. No es que seamos más inteligentes, pero estudiamos para ser aprobados ante Dios como obreros que no se avergüenzan, aprendiendo bien la palabra de la verdad. Ahora, vas al lado protestante del cristianismo. ¿Sabes cuántas iglesias diferentes hay? Asambleas de Dios, Iglesia de Dios, pentecostales, hay muchas. ¿Dios nos dijo alguna vez que nos unamos en la unidad de la doctrina? Hemos tratado de que suceda y solo ha causado guerras religiosas. Él dijo que nos unamos en la unidad de la fe. Así que los católicos están orando por fe, están orando con el conocimiento que tienen. Conocimiento. Pero cuando tienes conocimiento y sabiduría, oras en el Espíritu. Es lo que sucedió en los años 60. El movimiento carismático llegó e inundó a la gente con el Espíritu Santo. ¿Entiendes lo que digo? Es lo mejor que pasó con la Iglesia católica y de lo mejor en las iglesias protestantes.
Pero hay gente maravillosa que dice, bendito Dios, estoy lleno del Espíritu Santo y no hablo en lenguas. Estoy lleno del Espíritu. Yo digo, está bien, no discuto contigo. ¿Por qué? Tengo sabiduría. Tengo espíritu. Y lo hacen con el conocimiento que tienen. Hay mucha gente Muy en cierto. diferentes etapas en su caminar Así es. cristiano. Y nuestro trabajo no es criticar, sino ayudarles en el camino. Así que cuando tenemos estos programas, impartimos la verdad que vemos en la palabra de Dios. Algunos están en diferentes etapas en su caminar con el Señor. Sí. Y esperamos y oramos para todos los testimonios. Son de gente que está Bueno, aprendiendo y nosotros solo... Permíteme interrumpirte. Recordé lo que estaba diciendo. Bien. La gente dice, ellos se inclinan ante estatuas. No son, señoras y señores, les ayudaré. Eso es el conocimiento hablando en lugar del espíritu. Ninguno de ellos cree en la estatua. Saben que está hecha de... Podría ser bronce, podría ser oro, podría ser yeso, tal vez. Sabes que es solo una estatua, ¿comprendes? No hagas imagen, pero espera. Algunos aman tanto su auto que se han convertido en una imagen tallada. Vamos, vamos. Nací de noche, pero no anoche. Lo que está pasando en su mente es una representación de lo que sienten en su espíritu. O una imagen de algo en lo que creen en su espíritu. La razón por la que Dios lo dijo es porque la gente realmente creía que esa estatua de piedra era un dios en el pasado y no lo era. Era Adoración solo- a ídolos. Sí, adoración a ídolos. Fue alguien simplemente haciéndolo porque no tenían conocimiento de Dios. No tenían conocimiento y mucho menos sabiduría. Creo que lo que realmente quieres decir es que al final no deberíamos. El enemigo siempre está tratando de dividirnos Así es. y separarnos. Encontremos en qué estamos de acuerdo. Sí. Amamos a Jesús, difundimos su bondad por todo el mundo. Seamos representantes de Él en la tierra, en lugar de Sí. intentar señalar el error Sí, o lo que sea. la pequeña paja que está en el ojo de alguien más. Sí, Tienes una sí, en viga en lugar tu de la propio viga. ojo, así que ocúpate Sí. de ti. Dios me Y- dio una instrucción hace años. ¿Recuerdas que lo dije? Lo usaste en uno de tus sermones. Sé un reflejo de Cristo en lugar de proyectar una sombra sobre Exacto, Él. él amaba a la gente. Eran la multitud religiosa, Sí. los que siempre eran dogmáticos y querían imponer reglas y condenación sobre la gente a quienes él hablaba. Los llamó serpientes, hipócritas y víboras, pero la gente común que solo quería encontrar su camino, él los abrazó, los ayudó Sí, a es algo encontrar el maravilloso. camino. Llamó al recaudador de impuestos, a quien todos los fariseos y la gente religiosa condenaban. Le dijo a ese hombre, hoy voy a ir a comer a tu Sí, casa. Era a este Zaqueo, hombre, sí. Zaqueo. Escucha, yo abrazo el judaísmo, amo a los judíos, tengo un gran aprecio por ellos, amo la visión de John Hagee, Cristianos Unidos por Israel. Y aún así hay gente que quiere mancharlo. Permítanme ayudar a todos los que quieren mancharlo. Jesús es judío. Él no Sí. dejó de ser judío. Y ama a sus hermanos y nosotros lo los hace. amamos también. Pero Él también nos amó. Sí. Mira lo que dijeron los ángeles en el nacimiento de Jesús. Vino por todas las personas. Sabes, creo que Espera, Dios... deja que esa sabiduría se asiente Bien. allí. Él viene por toda la gente. Cierto. Esa fue la profecía que salió de la boca del ángel en la colina donde estaban los pastores. No solo venía por los judíos, y gracias a Dios por eso. Venía por nosotros. Dios abriría las puertas. Y cuando Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Dios rasgó ese velo de arriba hacia abajo. ¿Sabes que hubo terremotos? Rocas rompiéndose. Todos olvidaron los terremotos porque por primera vez pudieron ver dentro del lugar santísimo. Sí. Dios dijo, aceptaré a todos los hombres si vienen a través de mi Hijo Jesucristo. ¿Qué hay de malo en eso? Sí. ¿Comprenden? Ese es mi punto. Dios es espíritu, la sabiduría es espíritu y el conocimiento es actividad intelectual. Ahora, júntalos y deja que la sabiduría enseñe el conocimiento. Hermano, y entonces serás un exitoso yendo hacia el éxito. Eso es En bueno. cada área. No quería interrumpirte, es lo que quería Sí. decir. Y no estoy buscando juzgar a alguien o lastimar a alguien. Simplemente no lo haré. No lo haré porque Jesús, una mujer atrapada en el acto de adulterio, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Jesús podría haber golpeado a la mujer en la cabeza, era el único, y no lo hizo. Todos se alejaron. ¿Dónde están tus acusadores? Ella dijo, no tengo ninguno. Y él dijo, yo tampoco te condeno. Él le dijo algo, ve y no Ve peques y no más. peques más.
¿Puedo decirlo, Señor? Sí, es sabiduría. No te enojes conmigo. Yo he dicho esas mismas palabras a Jesús. Perdón, a las personas. ¿Sabes? Una vez, a una prostituta que se me acercó tratando de ganarse la vida. No te enojes. Ella trataba de ganarse la vida. Tal vez tenga hijos en casa, no lo sé. Y le dije, ¿quién te dijo que esto es todo lo que puedes hacer? Ella me miró y yo le dije, ¿sabes que tienes grandes dones? No dudo que seas muy inteligente. Estoy aquí para ayudarte, no para condenarte. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. La miré y le dije, encuentra tu don, porque no es este. Eso es abuso y uso. Y cuando encuentres tu don, le dije, vívelo y mira cómo Dios hace ese milagro. Y dije, no te voy a condenar. Le dije lo mismo, pero te diré algo, no peques más. Y les diré algo, señoras y señores, desde que fui salvo, he tenido que decirme a mí mismo que no pecaré. A veces me enojaba mucho y se me ocurrían pensamientos bastante fuertes, es decir, sobre alguien que realmente me irritaba. Decía, esos no son mis pensamientos, era la sabiduría hablando. Mis pensamientos son buenos, justos y puros. El conocimiento dice, golpea su cabeza, haz esto, aquello, no. Voy a fluir a través de la sabiduría porque es lo principal, sabiduría y entendimiento. Y si te falta, pídela. ¿Cómo lo obtienes? Por fe. Eso es todo lo que tiene sentido para mí. Sí. Adelante, compártenos Estaba algo, Katy. pensando mientras hablaba sobre todas estas cosas. Es realmente una estrategia divina, es algo que pensaba. La sabiduría es una estrategia divina sobre cómo ya Dios hace grandes esfuerzos para alcanzar a las personas, envió a su Hijo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios todavía está yendo tras los perdidos. Hay diferentes etapas de eso. Algunos saben que están perdidos, otros no tienen ni idea. Pero incluso estaba pensando mientras estábamos hablando sobre Abraham, cómo Dios lo conocía, ¿sabes? Dios lo conocía. Dice que Él enseñará a su familia los caminos del Señor para que su promesa se cumpla. Esto fue en el tiempo antes de que Sodoma y Gomorra fueran Sí. destruidas. Y Abraham escuchó lo que iba a suceder. Así que comenzó a interceder y orar. Dijo, ¿hará justicia el gran Dios? Sí. Y dice, si hay solo 10, ¿salvarás la ciudad por esos 10? Debemos tener esa compasión tal como la de Abraham por esas naciones. Eran naciones terribles, estaban en el pecado hasta el cuello, Sí, así eran es. adúlteros, es decir, había homosexuales, había todo tipo de pecado que te Sí. puedas imaginar, habían llegado al extremo total. Pero la compasión de Dios que estaba en Abraham, así es como sabes que era un hombre especial, un hombre de fe, Katy, lo llamamos el quiero padre decir de la algo fe. para que la gente entienda cuando dices homosexual. Dios no destruyó a esas personas, Él destruyó el pecado. Pero el pecado estaba en las personas y fueron destruidas. Si no quieres ser destruido, puedes ser heterosexual y ser destruido. Porque Dios vendrá de nuevo y destruirá el pecado. Y si eres parte de ese pecado, serás destruido. Bueno, los sodomitas eran parte de ese pecado. ¿Comprendes? Fue como un humo que se levantó y fue algo terrible. Y Dios dijo, voy a destruir esto. Él no tendrá pecado en su presencia. Así que por eso Jesús le dijo a esa prostituta, vete y no peques más. No estaba tratando de destruirla, pero si continúas en pecado vas a ser destruido. Y eso es sabiduría. ¿Crees que Dios odia a alguien? No, Él odia el pecado. Él no... Sodoma y Gomorra fueron destruidas, hermano. ¿Por qué? Porque la gente estaba en pecado, pero Dios vino. Él dijo, no tengo placer en el pecador que muere. ¿Comprendes? ¿Cierto? Ni siquiera había 10 personas allí Sí. que pudieran considerarse justas. Sí. Y así cayó ese juicio sobre esa El ciudad. juicio vino por el pecado y porque la gente estaba sumergida en él. Murieron con él. Lo mismo sucedió con el diluvio. ¿Por qué Dios crearía este lugar para destruirlo? Él dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla. Hemos hablado sobre esto en este programa. Pero verás, cuando te infectas con el pecado, ¿bien? Cuando tú escuchas cáncer, ¿qué es lo primero que quieren hacer? Cortarlo. Cierto, Porque si no lo haces, O destruirá a la persona. cierto. ¿Entiendes lo que estoy diciendo?
Es de la misma manera. Odias a los homosexuales. No, odio el pecado. Porque Dios mira el pecado heterosexual igual que el pecado homosexual. Dios dice, destruiré el pecado. Así que no seas parte de eso. Cierto. Lo que estoy diciendo ahora es sabiduría. Así Tienes es. que entender eso a través del Espíritu de Dios. ¿Comprendes? Pero no uses solo el conocimiento de Dios y mires a alguien y pienses que quieres golpearlos. Espera. ¿Por qué? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la gracia de Dios? ¿Dónde está todo lo que dices que sabes? ¿Comprendes? ¿Estoy predicando muy duro para ti? No. No. Lo que digo es que la sabiduría es lo principal. Y Adquiérela la y obtén sabiduría de Dios entendimiento. dice, incluso cuando hablaba sobre Noé y su familia, Sí. fueron rescatados. No todos estaban perdidos. No. Y entonces, 8 personas. ¿cómo se llama el sobrino Lot? Lot y su Rescatado. familia estaban en la zona de Sodoma y Gomorra. Sí. Fueron rescatados porque dijeron que sí a Dios, no importa cuán profundo estés en el pecado. Le dijeron que no mirara atrás. La esposa de Lot. Dios no estaba tratando de destruirla. Es lo que dices. ¿Comprenden? Sí. Pero miró atrás. Y se convirtió en una columna Pero no de sal. importa cuán profundo estés en el pecado. Así es. Dios siempre tiene un plan para rescatarte de eso. Sí. Esos dos ejemplos son muy gráficos, pero son tan ciertos. Es decir, éramos pecadores, pero yo no era tan infiel como tú que no conocías a Un Cristo. pagano. Lo que sucede es que eres un pecador que no sigue a Dios. El pecado es algo que te hace fallar en el blanco. Fallas Has al tomado blanco. la decisión de seguir tu propio camino en lugar del camino de Dios. Cuando tomas la decisión de arrepentirte, Jesús dijo, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Sí. Debes tener esas dos cosas, creer en Jesús y arrepentimiento. Te alejas de la forma antigua de hacer las cosas, de llevar tu vida, porque eso no es sabiduría. Tal vez conoces y piensas que vas en la dirección correcta, pero la sabiduría se aparta del pecado para ir a Dios. Amén. Porque ese es el camino hacia... Y, Katy, cuando oraste por mí para ser salvo, estaba lleno de pecado. Sí, Y me llamabas incrédulo. ¿Cierto? sí. Sí, no hay nada de malo en eso. No tenía pecado homosexual en mi vida. No, pero... No soy así, pero tenía mucho pecado Mucho. heterosexual. Y te dije que tu principal pecado Sí. era el rechazo a Jesús. ¿Qué hizo Dios Aprendí conmigo? eso desde el principio. A través de tu oración. ¿Sabes qué? Ahora lo entiendo más. A través de tu oración y la de mi mamá, Dios destruyó el pecado en mi vida, pero me mantuvo intacto. Aún tenías una elección, tuviste que Tuve una responder tú elección. mismo. Lo pienso así, fuiste separado para la salvación debido a mi oración. Significaba que te llevaban a un lugar donde estaba orando e intercediendo por ti, pero de todos modos tuviste que hacer una decisión personal. Habría Nada salvado cambió esa en tu ciudad. vida hasta que llegaste a esa decisión personal y Abraham, si hubiera encontrado justos, habría salvado esa ciudad. 10 lo eran, Uno, eso dijiste. con solo un justo se hubiera salvado No esa bajó a ciudad. uno, dijo 10 y se detuvo Así ahí. es. Pero Lot Así y su es. familia estaban bajo los 10, así que cayó el juicio. Pero esas personas no se Pero arrepintieron. fueron Sí, rescatados, no pero Lot. los sodomitas no se arrepintieron. Y sé que adivina tuvieron qué. todas las oportunidades. Dios es un Dios Sí. justo. Sé que habría Sí. enviado su palabra Pero la allí. paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Así es. Nadie lo quiso. La gente en los días de Noé no lo quisieron. ¿Puedo decirlo hoy? Es lo que está sucediendo hoy. Ellos no lo quieren. Rechazan a Dios. Es la Entonces misma Él los situación. entrega a lo que quieren. Escucha, Romanos nos lo dice. rechazan a Dios. Están haciendo lo mismo que los sodomitas hicieron. Lo cual es tan La generación poco de Noé sabio. también. Y adivina qué va a suceder. Dios tendría que disculparse con Sodoma y tendría que disculparse con la gente de los días de Noé. Si solo juzgara a la gente hoy que no será salvada, que rechazará su palabra. Dios no está tratando de herir a No, nadie. ahora estamos bajo la dispensación de la gracia. Sí, Jesús amén. está aquí y la iglesia está predicando el Evangelio. Predicamos el Evangelio para muchas personas. La palabra nos dice que no es la voluntad de Dios que alguien se pierda, quiere que todos vengan al arrepentimiento, a la salvación. Así que esa es nuestra misión aquí mientras Amén. estamos esperando el regreso del Señor. Él vendrá Mejor pronto que y lo una vez sepas. que la iglesia se haya ido, no querrás estar aquí. No No querrás querrás estar estar. aquí durante la gran Bueno. tribulación. Será un momento terrible. Se nos acabó el tiempo, pero quiero orar para que la gente sea Sí. salvada. No quiero que el juicio venga sobre ustedes.
Y a algunos de ustedes les encanta ver cómo viene el juicio. Están mal. Vamos a orar por ustedes Necesitan también. oración, necesitan ayuda, necesitan sabiduría. Lo que tienen es conocimiento, pero necesitan sabiduría. Padre, en el nombre de Gracias, Jesús Padre. te pido que salves a las personas que lo Sí, necesitan, sanes a las personas que Revélate necesitan a ellos, sanidad. Señor. El mayor milagro es el milagro de la salvación. Señor, abre Señor, sus ojos. perdónale su pecado mientras se arrepienten en su corazón. Sí. Creemos con ellos y nos afirmamos en tu Sí. palabra. Lo declaramos hecho hoy. Hoy, en este día, en charla en sala de juntas. Sí, Señor. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a la familia. Gracias por escucharnos hoy. Una vez más, socios, gracias Sí. por apoyarnos para poder hacer estas cosas. Si te gustaría ser un socio, puedes ir a jdm.org, nuestro sitio web. Puedes donar si quieres. Puedes usar PayPal si lo deseas, por mensaje de texto, o si quieres usar la aplicación de JDM y seleccionar donar, o puedes enviar una donación a la manera tradicional. Te prometemos que no la usaremos para nosotros. Pondremos el 100% en el evangelismo mundial. Es lo que hacemos, es sabiduría. Me preguntan, ¿por qué estás tan bendecido? Lo pongo en evangelismo mundial y Dios dice, ¿por qué has hecho esto? Te bendeciré en la ciudad, en el campo, al entrar y al salir. Un hombre se enojó conmigo. No sabía que había regalado un jet. ¿Recuerdas en Living World? Mac Hammonds, en la conferencia Iglesia en gloriosa en el norte, Minneapolis, sí, Minnesota. Minneapolis, Minnesota. Y dijo, ¿por qué tienes esos dos? No sabía que estaba regalando uno. Le dije, ¿cómo es que tienes dos autos? Eso molesta a la gente. ¿Por qué tienes dos? ¿Por qué tienes dos baños en tu casa? ¿Podrías usar solo uno? Porque lo necesitabas. Así que antes de juzgar a alguien, averigua qué están haciendo. Y si averiguas qué están haciendo y es lo correcto, aún así no juzgues a nadie. Solo ora por las personas y Dios te honrará. Somos Jesse y Katy, te amamos y gracias por sintonizar nuestra charla en sala de juntas. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Este programa está protegido por los derechos de autor del Ministerio de Jesse Duplantis para el uso privado de nuestra audiencia. Cualquier otro uso de este programa, imágenes o cuentas sin el consentimiento del Ministerio de Jesse Duplantis está estrictamente prohibido.